¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Entrevistas CNN. Hoy queremos hablar de un tema fundamental para el desarrollo de nuestro país, pero también sobre la oportunidad que tienen cientos de estudiantes que actualmente realizan justamente sus labores de estudio en la educación rural. Es un tema del que se habla poco, pero hay una fundación que decidió indagar sobre esta compleja e interesante realidad, y para eso vamos a tomar contacto junto a Gonzalo Plaza, quien es director ejecutivo de Fundación 99, quien nos va a entregar los antecedentes de una interesante encuesta que refleja la realidad que viven miles de estudiantes, no cientos, sino que miles de estudiantes en los sectores rurales de nuestro país. Gonzalo, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Es muy relevante lo que están haciendo, Gonzalo, porque van a la radiografía, podríamos decir, de lo que es este contexto dentro de la educación chilena. Lo primero que te quiero preguntar es ¿de dónde nace esta iniciativa y por qué se realiza? Efectivamente, lo que tú mencionabas al inicio da en el clavo. Poco se habla del mundo rural, de la educación rural en particular. Entonces quiero partir agradeciendo este espacio para visibilizar, para poner en la temática en la sociedad, en la política pública. En ese sentido, respecto a tu pregunta de cómo nace, justamente nace con esa necesidad de visibilizar. Sobre todo, sabemos que en pandemia hubo bastante información respecto a cómo estaban viviendo diferentes sectores del mundo educativo, los coletazos, las externalidades de la pandemia, pero y ahora que estamos post pandemia, nos falta información, nos faltan datos que tengan una especificidad del mundo rural, y es por eso que como Fundación 99 hemos decidido, trabajando hace 15 años, pero ahora estamos lanzando y teniendo los datos de la segunda encuesta para caracterizar, para hacer la radiografía y entender de buena manera, con datos reales, cómo está viviendo la educación rural, cómo vivió la pandemia y cómo están viviendo ahora el post-pandemia, de todo lo que estamos hablando sobre la reactivación educativa. Bueno, estamos proporcionando datos para que la política pública tome decisiones más informadas. En ese sentido, hay datos bien relevantes que se entregan dentro de esta encuesta, por ejemplo, que son más de 3.299 las escuelas rurales en nuestro país y constituyen casi el 30% de los estudiantes finalmente totales de toda la nación. En ese sentido, una de las primeras inquietudes es conocer cuáles son las principales complejidades a las cuales se enfrentan estos alumnos que, solamente para dar un dato, tienen que caminar muchas veces varios kilómetros para poder llegar a su escuela y posteriormente regresar bajo condiciones de frío, lluvia, porque están ubicadas principalmente también en el sur de Chile, ¿no? Sí, solo una precisión con respecto al dato que diste. Efectivamente son cerca de 3.300 escuelas rurales en el país, pero equivalen al 30% la cantidad de escuelas. O sea, 3 de cada 10 escuelas en Chile son rurales, pero la cantidad de estudiantes, la matrícula, son solamente el 8%. O sea, tenemos muchas escuelas con poca cantidad de estudiantes, ¿ya? Claro. Esa precisión. Perfecto. Y lo segundo, respecto también a lo que mencionaba, nosotros vimos, todo el mundo vio también en pandemia, sobre todo, esta imagen bien romántica y bien, de alguna manera, compasiva de la educación rural. Niños y niñas, lamentablemente, subidos arriba de un cerro para buscar señal, o arriba de un techo, o recorriendo a caballo, distancias largas. Eso sucede, eso es real, pero el punto nosotros queremos con Fundación, más allá de la mirada romántica, generar una mirada de derecho, de garantía, donde el sistema educativo tiene que garantizar el derecho a la calidad de la educación y al acceso a esos 280.000 estudiantes de Chile. Y también respecto a los desafíos que me preguntabas, esta encuesta levantó, como por segunda vez consecutiva, 3 principales desafíos del mundo rural en temas de educación. El primero tiene que ver con tecnologías y acceso a tecnologías, ya sea conectividad o también acceso a dispositivos, teléfonos inteligentes, computadores, tablets, entre otros. Entonces, primer desafío es tecnología. Segundo desafío importante es la carencia de recursos educativos pedagógicos pertinentes para el mundo rural. Gran parte, por no decirlo la mayoría de las escuelas rurales de Chile, son multigrado. Es decir, niños y niñas de diferentes edades comparten la misma sala, el mismo espacio. Y para eso se requieren competencias docentes distintas, formas de evaluar distintas y metodologías de enseñanza distintas. Por lo tanto,
no tenemos los recursos educativos suficientes que sean pertinentes para ese tipo de aula. Y en tercer lugar, el último desafío que levantamos y detectamos fue la falta de formación docente. 8 de cada 10 profesores del mundo rural nunca ha tenido formación docente en temas de ruralidad durante su trayectoria laboral y también de estudios. Son claves estos desafíos que se han propuesto y que están estableciendo dentro de esta encuesta de caracterización de este tipo de educación. Y te pregunto sobre lo último. Una realidad la viven evidentemente los más de 277.000 estudiantes que asisten a este tipo de establecimiento. Pero ¿qué ocurre con los docentes? ¿Hay algún tipo de incentivos, hay algún tipo de motivos extras, se puede decir, que puedan efectivamente motivar, valga la redundancia, a un docente a realizar sus carreras en este rubro, por ejemplo? Hoy día tenemos una escasez de profesores y profesoras del mundo rural, también en el sistema educativo completo. ¿Es atractivo o no es atractivo? ¿Hay incentivos para el mundo rural? No los hay lo suficiente. Necesitamos atraer a los mejores talentos hacia el sector rural, porque eso es el sector que está más postergado y que en pandemia ha tenido los peores coletazos, las peores externalidades, las peores consecuencias, porque como también mencionaba anteriormente, 4 de cada 10 estudiantes del mundo rural en pandemia no tuvo clases ni presenciales ni online. Entonces, cuando estamos hablando hoy día de reactivación educativa, de poner la urgencia para recuperar aprendizajes, en este sector, el sector rural, es donde apremia en mayor medida. Por lo tanto, nuestra invitación es a abocar sentido de urgencia. Sabemos que hay 2 planes de parte del Estado, el plan de reactivación y el plan de fortalecimiento de la educación rural Gabriela Mistral, pero en eso necesitamos darle un sentido de urgencia y llegar ya hacia esos niños y niñas. Y uno de esos factores, como tú bien dices, es generar políticas de incentivo para que los mejores talentos, mejores profesoras, profesores, vayan a educar a ese tipo de estudiantes. Y dentro de esa urgencia, Gonzalo, podría ser, por ejemplo, un mayor incremento de recursos, porque uno de los principales inconvenientes, y no el mayor, al parecer por parte de los estudiantes, es que no hay conexión a Internet y tampoco cuentan con los equipos necesarios. ¿Podríamos partir por ahí o se necesitan otras medidas anteriormente? No, se puede partir por ahí. También, si uno sigue hilando más fino, puede encontrar problemáticas terribles, más importantes, más elementales. Por ejemplo, el acceso a agua potable formal. Hay casi la mitad de las escuelas en Chile no tiene acceso a agua potable formal o carecen de energía eléctrica. Entonces estamos hablando de necesidades elementales que no están satisfechas. Obviamente, para tener una mejor educación necesitamos avanzar en esa infraestructura, que se está avanzando, pero falta todavía, hay una brecha por recorrer muy importante. El tema que tú dices, la conectividad, sí, hay planes. Está el Plan 2030, que es un plan interministerial, pero claro, son de largo plazo. Hay iniciativas puntuales como unos satelitales, pero necesitamos avanzar más. Y mientras tanto, mientras esa solución no llegue, tenemos que tener otras soluciones como formación docente, formación en los microcentros, que son estas redes de profesores y profesoras del mundo rural. Hay un montón de iniciativas. La Fundación 99 ha propuesto ya un conjunto de medidas para poder apoyar la educación rural, y esto no podemos hacerlo solo. Necesitamos el apoyo del Estado, necesitamos también el apoyo del sector privado, y ahí hago un llamado para poder trabajar en pro de la educación rural. Absolutamente, es un tema fundamental. Si ya la educación, podríamos decir, a la ciudad es de algunas complejidades, ¿para qué hablar de estos sectores que literalmente viven, muchos de ellos en abandono, con problemas tan latentes como que señalabas tú, como el no acceso a agua potable para realizar una clase normalmente? Gonzalo Plaza, director ejecutivo de Fundación 99, gracias por visibilizar este importante tema acá en CNN Chile. Gracias a ustedes por la oportunidad, por el espacio. Saludos. Gracias. Relevante, si usted quiere conocer más sobre esto, lo podemos dejar invitado a través de nuestro sitio web también, cuando esto esté en la plataforma digital, para que tenga más información sobre esta encuesta y sobre todo conocer la realidad de estos estudiantes que hacen un gran esfuerzo por cumplir con esta importante arista del desarrollo personal y también de las comunidades, sobre todo en el sur de Chile. Quédese en la compañía de nuestro canal y nosotros nos vamos a volver a ver aquí en Entrevistas CNN. Que estén muy bien.